Está ahora en modo juez, que es Félix precisamente, porque yo no creo en una búsqueda irracional de una condena. Tampoco creo en desarrollar una especie de derecho penal del enemigo, versión antillana. Que es más complicada. Sí, sobre todo por las pasiones que se dan. Pero en el fondo, las dos funciones, aunque no tengan la misma dinámica, imponen el respeto a las mismas cosas. Por ejemplo, en el curso de una función, digamos que operativa, que es mayormente la del Ministerio Público, no se le debe dar un trato indigno a las personas. Ni maltrato. Tú puedes confrontar a una persona con lo más abominable de su conducta, pero si lo privas de su condición de humanidad, el que estás perdiendo la condición de humanidad eres tú. No estoy hablando de creerle a todo el mundo la versión y creer que todas las gentes que enfrentan un proceso tienen un halo de santidad, que a veces les debe dar trabajo entrar por algunas puertas. Eso no es. Es simplemente un examen a conciencia, sin prejuicio de todo lo que conlleva un proceso. Y cuando uno es juez, entre otras obligaciones, tiene la de vivir en guardia. Todos los seres humanos tenemos prejuicios. Claro. Pero el que es juez debe estar en guardia frente a sus propios prejuicios. Porque tú te puedes defender de lo que te imputen en el proceso. Tienes una defensa que tiene que rebatir todos esos aspectos. Pero tú no te puedes defender del prejuicio que yo tengo, porque no lo conoces. Por eso tienes que estar en guardia frente a eso. Y esa es una cuestión que te puede llevar a situaciones aberrantes. Claro. Claro. Ahora. Y otra cosa que tiene esta vez con el Ministerio Público. Tú como Ministerio Público no puedes darte el lujo de ser irresponsable o cobarde. No es que tú te vas a lanzar de manera atropellante a cualquier cosa, pero tú no puedes estar esquivando el pronunciarte sobre tal o cual asunto sujeto a tu dictamen. Y hay algunas personas que prefieren, como dicen algunos adolescentes, mecer las cosas a ver si se resuelven solas, y solas no se van a resolver. No, y más partiendo, por ejemplo, de lo que son las atribuciones del órgano. Sí. Que hay que asumirlas. Hay que asumirlas y no pretender que la cabeza de una institución o un departamento te diga que tienes que hacer como una manera de proteger, porque tú tienes que supervisar las cosas, pero eso no implica sustituir a las personas en lo que son sus responsabilidades. Y tampoco tú puedes estar con
con un procurador fiscal respirándole en la espalda. Tú tienes que dar una cierta libertad de acción. Claro que esa libertad no debe llegar al abuso. Claro, claro. De ahí la independencia funcional que habla no solamente la Constitución, sino la propia ley orgánica del Ministerio Público. Del Ministerio Público, sí. Y eso se ha visto mucho reflejado en esta administración, me refiero a la suya, sobre todo en esa relación que usted tiene con los demás miembros de la institución. Por ejemplo, existe la diferencia de criterio. Yo recuerdo cuando usted estaba como juez de corte en los tribunales colegiados, en la misma Cámara de la Suprema Corte de Justicia, que habían, por ejemplo, decisiones que eran disidentes. Sí. Eso mismo se da probablemente, no probablemente se da inclusive hasta en la propia escuela del Ministerio Público, cuando un grupo de miembros de esa institución, en el marco de la academia, estamos analizando un caso en donde las diferencias de criterio afloran. Sí. ¿Cómo manejar eso, por ejemplo, ya como cabeza del Ministerio Público, en su caso? Sobre todo porque ya usted viene con una experiencia en todo lo que fue su trayectoria como juez. Estamos hablando 40 años, eso es poca cosa. Sí. La verdad es que sus votos disidentes se convirtieron en emblemáticos porque el propio sistema lo hacía público y eran inclusive objeto de estudio en todas las facultades de derecho del país. Esa es la realidad de todo esto. ¿Cómo manejar eso ya? No ya usted como juez, sino ya como la Procuradora General de la República. Yo procuro respetar y analizar los criterios de las personas del cuerpo. A mí me consta. Pero se supone que hay una subordinación jerárquica, no dictatorial, y también que tú tienes que estar al tanto de cómo se conducen las cosas, porque al fin y al cabo, en última instancia, estás comprometido. Y a mí me gusta escuchar de manera abierta. Una vez en la corte, estábamos conversando un expediente, una abogada ayudante y yo. Yo tenía un criterio y ella tenía otro. Digo, mira, no hay punto de encuentro entre lo que tú dices y lo que yo creo. Como yo no tengo derecho a imponerte mi criterio, cuando tú estás diciendo cosas que son muy razonables, cuando entremos a la deliberación, ven para que tú expliques tu posición y yo la mía. Y al final de cuentas el resto del grupo aceptó la de ella. Y eso no me disminuyó, disminuyó en nada. Pero claro ni que soy yo la que digo, no. Nada de eso. A fin de cuentas sería un irrespeto uno decirle al otro que no tiene la razón. Uno pudiese eventualmente decirle que uno no está de acuerdo con ella. Con eso. Que son cosas diferentes. Sí. Pero los criterios hay que respetarlos. Sí. Ahora, magistrada, lo que hemos seguido su trayectoria desde la facultad, desde hace 42 años. Dios mío. Desde cuando usted era profesora de Derecho Penal Especial, hemos visto en usted que usted tiene, no es que sea una marca, pero tiene un estilo. Vamos a ponerlo de esa forma. Sí. Tiene un estilo. ¿Cómo usted evalúa ese estilo suyo? No solamente desde el punto de vista práctico, sino también estratégico. ¿Cómo usted me lo pudiese definir y evaluar a la vez? Muchas cosas hay que pueden parecer una actitud indiferente, pero no es así. El otro día, Altagracia Salazar decía que ella no sabía cómo yo me quedaba tanto tiempo como si no estuviera pasando nada cuando era juez.
y decía, esa mujer ni pestaña. Pero lo que tú no puedes renunciar a tener una actitud abierta con relación a lo que pasa a tu alrededor. Y como yo tengo una aspiración, es que ya usted sea juez, fiscal, lo que sea, usted se vea frente a sí mismo como un servidor público. Y yo tengo una especie de mantra, que es que yo no concibo que las personas actúen como el que antes de salir de su casa le pase una lanilla para que tenga mucho brillo a un pequeño Trujillo que solemos llevar dentro. Por supuesto. Así no puede ser. Y usted tiene que saber de dónde vive, de dónde que usted vive, el tipo de sociedad a la que usted, digamos, que responde. Hay una cuestión en la que yo he referido otras veces, que por ejemplo, yo tenía una de mis hijas que hizo una maestría en Buenos Aires, y cuando ella se iba y yo vi la universidad que era, yo dije, ay Dios mío, a lo que llega uno, una hija mía estudiando en una universidad del Opus. Pero eso no fue eso fue un prejuicio, porque la formación de ese sitio es excelente. Es de las mejores. Es de las mejores. Sí. Y en eso, tú no eres un ser humano estático. Todas las cosas que suceden en tu entorno te tocan de una u otra manera, a no ser que tú seas un ente deshumanizado, capaz de pasar indiferente por el dolor ajeno. Yo aspiro a ir avanzando en el manejo de la función de ministerio público. Salir definitivamente de algunas cosas que son una piedra que te mantiene en el fondo. Que la gente llegue por méritos, no por dedo. Aquí hemos visto situaciones muy problemáticas con ese tipo de selección. Incluso hubo un asunto que estuvo en los tribunales mucho tiempo. Y ya ahora se está buscando la forma de tener un escalafón y los accesos mediante concursos. Por supuesto. Pero no concursos arreglados donde yo convoco a mis panas full, como dicen los adolescentes. Le hablo de las cosas, pero le hablo de las cosas que van a ser objeto de la evaluación. Entonces, esos míos juegan con ventaja, porque ellos tienen acceso a una información, digamos que privilegiada, que el resto no la tiene. Y eso impacta, en honor a la verdad, de manera muy negativa en todo lo que es el proceso de construcción de una institución como el Ministerio Público, que es una institución muy compleja. Pero hay un órgano que ya viene funcionando a lo interno del Ministerio Público desde hace más de una década, digamos así, que es la Escuela Nacional del Ministerio Público, de la cual su consejo usted preside. Sí. Yo comparto ese consejo con usted.
y hemos estado trabajando en esa dirección. Y evidentemente que es una institución que aun cuando ha venido avanzando, está en un proceso de construcción permanente. Permanente, sí. Esa es la realidad. ¿Cuáles son los retos que usted encontró a su llegada? Porque a fin de cuentas usted ha hecho de la educación también su fundamento. O sea, el hecho de usted ser la Procuradora General de la República y a su vez ser la que preside el Consejo de la Escuela Nacional del Ministerio Público, la verdad es que no deja de ser una gran ventaja en esta ocasión, porque usted ha sido toda su vida educadora. ¿Cuáles son los retos? Por ejemplo, en cuanto a la formación, que sea una formación que haga crecer desde el punto de vista humano, desde el punto de la cultura jurídica en general, pero también desde la efectividad del sistema operativo, la efectividad de una persecución justa y adecuada. Y se han venido, por ejemplo, diseñando programas. Sabemos, por ejemplo, que en esta semana que entra se va a realizar una graduación en donde inclusive van a recibir certificaciones alrededor de 400 miembros de la institución en el marco de varias maestrías, posgrados que se realizaron. Aparte, por ejemplo, de esos programas que ya venían realizándose y que ya habían sido diseñados, se han diseñado otros que vayan, sé que hay una alianza con el Ministerio de Educación Superior que ha venido aportando. Sí, y ha sido un aporte valioso. Muy significativo, esa es la verdad. Y el doctor García Fermín siempre ha estado abierto a apoyarnos en la iniciativa que contribuyan al mejoramiento. Inclusive la propia certificación de la escuela se dio bajo su ministerio, él siendo el ministro de Educación Superior. Sin embargo, siempre hay retos en torno a lo que es el diseño de la currícula educativa de una institución como el Ministerio Público. Y la verdad es que, y me consta, el esfuerzo que usted ha hecho para reformular algunos programas de capacitación. Esa es la verdad. Es que ese es un trabajo constante que tú no puedes mantenerlo estático, sin revisión ni observación de una manera indefinida. No se puede. Por ejemplo, desde el punto de vista educativo, ya hay una herramienta que parecería que es la virtualidad. La virtualidad. Bueno, usted y yo hemos cogido 2 o 3 cursos de la misma escuela haciendo uso de ese mecanismo. Y vale la pena decir que la verdad es que la escuela ha sido probablemente una de las instituciones que mejor ha aprovechado esa herramienta. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora, magistrada, existe una ley orgánica del Ministerio Público. Usted habló de Félix Tena. Sí. Yo recuerdo que en el 2011, tanto Félix como yo fuimos miembros de un comité de relatores de la bendita ley. Y la verdad es que las leyes son hipótesis de trabajo también. Sí. Y en la medida en que uno va implementando la legislación, uno pudiese eventualmente, en el tiempo, darse cuenta que se pudiese fortalecer o no. ¿Se ha hecho en su gestión, por ejemplo, ese ejercicio de nombrar una comisión que pueda revisar la legislación en la dirección de los avances que se han hecho desde la Procuraduría General de la República? Allá hay un grupo
o mejor dicho, un departamento encargado de la revisión y estudio de las cuestiones legislativas. Y cuando se somete un proyecto, ojalá que siempre se nos mandara a tiempo el contenido para poder estudiarlo y opinar dar una opinión de calidad. Claro, claro. Hemos tenido, por ejemplo, con los abogados que estaban en función de Ministerio Público. Se supone que esa era una cuestión transitoria. Que iba a estar operando por 6 meses. Pero resultó que pasa el tiempo, pasan años, décadas, y todavía estaba la cuestión de la virtualidad, de esa función de abogados como Ministerio Público. Ahora que se pretendió adecuar esa función al contenido de la ley, se han producido muchas quejas, y realmente yo no comprendo bien cuál es el agravio, porque eso era una cuestión que estaba prevista desde su inicio. Y, por ejemplo, a las personas en esas condiciones no se les desvinculó. Simplemente se dijo lo que tiene de tener un proceso adecuado a la ley. Claro, porque usted claro. no puede tener la condición de Ministerio Público si usted no ingresó por la carrera. A ellos se les ha mantenido su salario, incluso con una variación que se produjo recientemente. Pero es como una fijación con eso de tú mantener el estatus de Ministerio Público. Y hay muchísimas labores que un abogado puede desempeñar. A fin de cuentas, eso es una función pública. Sí, pero no con la condición de Ministerio Público. Ahora, magistrada, vamos a hacer una pausa, pero antes de hacer la pausa, yo iniciaba el programa revelando aquí que usted y yo tenemos más de 40 años de que primero nos conocimos y que desde entonces hemos construido una amistad. Sí. Desde que yo a usted la conozco, usted tiene el mismo temperamento. Es decir, pausado, la recuerdo en las aulas, Pero como juez de todas las instancias. O sea, la misma persona. ¿Usted fue que nació así o es que la vida le ha enseñado a que es bueno ser moderado, paciente? yo, por lo general, ese es mi talante. Aunque, como yo dije una vez en una actividad de la Comunidad Económica Europea, Que yo estaba ahí. sí, que a mí siempre me ha acompañado una razonada insumisión. Y la formación mía mayormente, yo se la debo a mi abuelo materno, Domingo Brito, a los maestros de Salcedo de la escuela pública, que entonces, a pesar de todas las dificultades de una dictadura y cosas, conservaban en su conducta y en su enseñanza la moral ostosiana. Claro. Y también de mi madre,
que fue una persona extraordinaria, trabajaba con las manos. Tenía callos de la tijera. Y cuando yo nací en una loma en Salcedo, en Las Lilas, con unos abuelos, una que descendía de migrantes haitianos, y su marido, mi abuelo, de catalanes. Y me bajaron, como digo yo, cuando me iban a inscribir en la escuela. Me inscribieron en un colegio de monjas. Sin yo tener ninguna experiencia negativa con las monjas, yo no quería ir al colegio. Me daban una pela todos los días con un tirigüillo. Mi mamá me encaminaba y yo calculaba, voy a aguantar hasta el laurel de Lorenzo. Lorenzo era un señor que tenía una casa con un laurel precioso. Y ese era el cálculo mío. Y así vagamente me recuerdo de una persona pequeña lanzando unos cuadernos y un libro que se llamaba Tatica y Fellito a una zanja después de una lluvia. Pero mi mamá una noche me abordó y me dijo con una sabiduría que no da la instrucción académica. Me dijo, mira, a mí me duele castigarte, pero yo lo voy a seguir haciendo. Claro. Porque yo no quiero para ti mi vida. Claro. Mira, yo muy pequeña, y después de ese día, al otro día yo dejé el laurel de Lorenzo, la zanja con los cuadernos y el libro. Y eso sí, me cambió a una escuela pública. Y yo creo que eso fue una tremenda ganancia para mí. Yo creo que sí, sobre todo porque parece, usted es madre, una gran madre, me consta, una gran madre, pero muy gran madre. Gracias. Yo soy padre, a veces es mejor uno con los hijos, el que llore, a que después. Sí. Porque sean ellos los que lloren en ese momento, que no sea uno el que tenga que llorar después. Después de viejo. De todos modos, vamos a hacer una pausa y volvemos con este interesantísimo programa. Magistrada, la verdad es que es un lujo conversar con usted, sobre todo en esta frecuencia, ¿no? Honestamente hablando. Y es un lujo tener este tipo de conversación en esta etapa de su vida, porque como los jueces hablan por sentencia, cuando usted era magistrada, juez de la sala de la Suprema Corte de Justicia, era poco usual verla en un espacio de esta naturaleza. Pero los años, a fin de cuentas, sirven para dar buenos consejos. Y sobre todo, por lo que ha sido el trayecto de su vida. Y sobre todo, por lo que usted ha dejado en todas las estaciones en las cuales usted ha tenido que parar. ¿Qué consejo le puede dar usted a esos fiscalizadores que ingresan al Ministerio Público? En primer lugar, que no desdeñen el prepararse, el ir avanzando, porque la vida es dinámica, pero también que aprendan, por ejemplo, a tener una empatía, vamos a suponer, con una víctima. A los empleados administrativos en los lugares que yo trabajaba, yo solía
decirle que pensaran en la situación de la persona que iba a demandar un servicio, que no la miraran con un lenguaje corporal en esta actitud. Ahí viene esa a joder. Porque, qué sé yo, a veces compararse de un asiento y buscar algo, cuando eso era manual, no te costaba nada. Y tú le evitabas a una señora que a lo mejor empeñó algo para llevarle de comer al hijo, Claro. que tuviera que dar otro viaje. Y yo te repito, lo de mantenerse en guardia frente a los prejuicios de uno y no creerse no tener la soberbia de creerse que somos los que caminamos sobre el mar. Porque no es verdad que somos No, los que caminamos sobre el mar. No es verdad. No, eso no es verdad. Y una cosa que a mí me descoloca es el individuo que es un funcionario público y está evadiendo la obligación de presentarse, de presentar un proyecto, una decisión, para no comprometerse. Y usted no puede darse el lujo de la cobardía. No es que usted va a tomar decisiones apresuradas, atropellantes, a lo loco. Pero usted no puede creer que una cosa, porque usted la deje, se va a resolver sola. Eso tiene sus más y sus menos, porque hay cosas que necesariamente tienen que esperar otra fase. Y eso es un poco difícil dárselo a entender a las personas. Y a veces a mí me da un poco hasta de miedo no cumplir mínimamente con las expectativas que esta sociedad ha puesto. Sobre ustedes. Sí. Sobre ustedes. Sí. Y no... Hay una expresión muy cínica que se la oí una vez a una persona que aún sigue en el sistema, que dijo: ay, Miriam, por trancar a nadie votan, por soltar sí. Entonces usted está poniendo la libertad de una persona en función de preservar un cargo. O en función de lo que pueda decir un grupo, porque hay de todo. De todo, sí. Hay de todo. Hay de todo. Es increíble. Aquellos que han decidido desde cualquier posición cumplir con lo que es su misión y su visión, pero sobre todo su responsabilidad, tiene que estar preparado a cualquier tipo de crítica. De eso es de lo que crítica, se trata. sí. Eso porque no somos moneditas de oro para gustarle a todos. Y esa es la democracia. Sí. Disentir no es malo tampoco. Poco. Ahora, magistrada, recientemente, es una pregunta que se la hago con el mayor respeto posible. Sé cómo usted asume lo que son sus atribuciones y sus funciones. Usted preside el Consejo Superior del Ministerio Público, que es el órgano de gobierno, digamos así, en donde se toman decisiones. Y el Consejo Superior del Ministerio Público autorizó algunos traslados. Sí. Que son, pero que son totalmente rutinarios desde el punto de vista histórico a lo interno del Ministerio Público. O sea, no es nada novedoso.
Inclusive se establecen una serie de criterios para tomar en cuenta o decidir cualquier tipo de traslado. Y hemos visto que eso ha generado algunos ruidos dentro del Ministerio Público. No le llamó la atención eso a usted. Honestamente hablando se lo digo. Mira. Y con el mayor respeto. Mira. En ese asunto, después, pensándolo después que pasó el primer momento, ese asunto de los traslados estaba fijado para conocerse en un consejo que no se celebró. Como estaba en la agenda, y como es lógico, como allá se da a conocer la agenda, los que lo vieron de una asociación de abogados y teniendo programada una reunión que se sabía de antes para tal día en tal lugar, se apresuraron y notificaron una intimación al presidente de la República, al ministro de Hacienda, al encargado de presupuesto, a los presidentes de las cámaras del Congreso. De las cámaras, intimándolo a asignarle el presupuesto al Ministerio Público. Y yo no entendí. Y como esa reunión estaba programada, hubo gente que me dijo que la dejara caer. Digo, no, yo no puedo. Y fui. Le dije lo que yo creía de eso. Les dije que eso era un servicio público, claro, y que no se podía, no era factible pararlo. Y que, por ejemplo, en esta administración, y no es un pase de factura, se ha procurado ir saldando deudas muy viejas del con el Ministerio Público. Por ejemplo, la consignación del bono vacacional, sí. De otro bono. Y se han ido cumpliendo con ello en la medida de lo posible, porque estamos en un país, en una época post-pandemia, con una crisis económica que yo diría que es prácticamente normal por lo de la guerra de Ucrania, que afecta a todo el mundo. Y dentro de lo que ha sido posible, necesitamos más, pero dentro de lo que ha sido posible, se ha hecho todo lo posible. Sí, yo sería muy mezquina si me negara a reconocer la apertura que ha tenido esta administración con nosotros. Que no me digan ahorita que yo soy PRMista, porque no es cierto. No, pero eso, que no. De usted pueden decirlo, como sea, dicen, pero que no creo que el asunto vaya por ahí. Ni este, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Como se lo dije a ellos una vez, que no me dijeran eso, porque la gente con la que yo creía y con la que yo tenía ideas afines, no habían estado nunca en el poder, nunca habían sido los primeros. Y que con ellos yo lo que había compartido era la pasión de andar, como dice uno de mis dioses particulares. Esa década del 70 fue buena. Sí. Fue buena. Pues mira, en una de esas asociaciones hay una persona que, sobre todo en una, que yo lo conozco hace más de 40 años, pero él parece que no me conoce a mí, porque ha desarrollado una práctica de enviarme mensajes, como por ejemplo, que reconsiderara los traslados, porque eso podría traer ruido, y a mí no me convenía el ruido. Digo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando se arma el ruido.
Pero eso a mí me lució como una cuestión irrespetuosa porque conllevaba una amenaza velada. Esa es la interpretación que yo le doy a eso. Mira, y es una persona que el traslado que tuvo fue de una tercera planta a una primera, de un departamento a la Procuraduría Regional de la Corte, que está en el mismo edificio. Claro, claro, claro. Y eso mayormente tuvo que implementarse porque con el no asumir los abogados el rol del Ministerio Público propiamente, entonces había que hacer algunos cambios, y esos cambios fueron hechos de manera regular y no se atropelló a nadie. Por ejemplo, si fuera un traslado de aquí a Barahona. Sí, a Barahona o hasta Baní, tú dirías que te causa un perjuicio porque tienes que desplazarte a diario. Pero por ejemplo, en ese caso, esa es la cosa que yo considero más absurda. Y ninguno de esos traslados fueron hechos. Han afirmado hasta que fue una retaliación por su postura sindical. Usted se ha pasado la vida defendiendo. Y han hecho una campañita hasta con organizaciones de fuera que te reenvían mensajes de fuera la retaliación, qué sé yo cuánto. Digo, Dios mío. Por eso yo digo que no te conocía. Sí, él no me conocía a mí, porque esa manera de empujando a uno es la manera más... Bueno, pero lo importante es que los cambios se hicieron sobre la base de lo que establecen. Y fueron regularmente. A mí me consta que eso fue así. Honestamente hablando se lo digo. Inclusive cuando esa situación se presentó, nosotros como fundación emitimos un comunicado apoyando los pronunciamientos de la Procuraduría, sobre todo porque eran estrictamente institucionales y la verdad es que nos preocupó porque se hablaba hasta de parar el servicio, que es una función pública. Una función pública. Y eso es muy delicado, sobre todo en una coyuntura en donde tenemos un problema de inseguridad. Sí, y además, porque el manejar las cosas así puede crear una impresión que a lo mejor es falsa, de que el asunto no se circunscribe a lo que está exponiéndose ahí, sino que puede haber otros intereses detrás. Que no es el caso. Que no es el caso. Que no es el caso. Y eso no hay ni que ponerlo sobre la mesa. Ahora, yo creo que eso está muy claro. Sí. Así que, el que no lo quiere entender, que no. Como dicen los americanos, next question. Uno de los problemas que preocupan a la ciudadanía es el problema de la inseguridad ciudadana. ¿Qué puede hacerse para mejorarse? Me explico. Usted es la Procuradora General de la República, es la que en principio y desde la Constitución tiene como atribución la de diseñar la política criminal. Obviamente, dado la estructura institucional que usted tiene, a veces es complicado. Sí. Que a usted la dejen sola diseñando esa política. Estoy hablando con claridad. Claro. Estoy hablando con claridad. Y evidentemente de que en todo lo que tiene que ver con ese tema confluyen otras instituciones como por ejemplo la policía. La policía. Usted es miembro del Consejo Superior Policial también. Sí. Es decir, que usted más o menos sabe que aun cuando hay un proceso de transformación y modernización de la policía, eso es un proceso. Eso es un proceso. Que se va a coger tiempo. Sí, que se va a coger tiempo y que hemos tenido una experiencia de fracasos diversos. Claro, claro. Y albergamos la esperanza de que ahora pueda lograrse
se pueda avanzar se en pueda esa avanzar dirección. en ese sentido. Ahora, ¿cómo usted evalúa eso? O sea, ¿cómo están las relaciones entre el Ministerio Público, la policía? A veces hemos visto que se han dado algunas... sí, eso ha sido histórico entre los actores del sistema. Pero a fin de cuentas, la policía, en todo lo que tiene que ver con la investigación criminal, es una especie como de brazo armado del Ministerio Público. ¿Cómo se está dando en esta coyuntura esa relación? A día de hoy no ha habido grandes conflictos. Y yo siempre que nos hemos reunido, no me limito para dar mi parecer. Incluso en la época en que que hubo como una racha de muertes de personas en custodia. Y no me olvido de Zaffaroni, que dice que toda muerte bajo custodia es sospechosa. Por supuesto. Y en una actividad en que confluyeron una serie de instituciones y se habló de la reforma y todo, yo dije que una de las cosas que había que hacer era que las personas de la policía interiorizaran el asunto de que las cosas traen consecuencias. Claro. Porque yo no puedo coger a una persona en una calle, no voy a discutir si es atracador o no y lo que sea. No he matado a nadie, y aunque lo hubiera matado. Y tú encontrarte de pronto con la imagen atroz de unas personas armadas a un hombre en el suelo, dándole patadas, macanazos y de todo. Eso no puede ser. Claro, eso es eso no. Esa no es la policía que queremos. Esa no es exactamente. Y punto. Y la que nos merecemos, no es así. Y no digo que eso sea la generalidad, pero ellos deben interiorizar que hay un sistema de consecuencias para eso. Y el sistema del control de la delincuencia es complejo, muy complejo, porque es una cuestión multisectorial. Porque, por ejemplo, influye el factor de la educación. Además de la educación, la desigualdad, la carencia de oportunidades, el microtráfico, que es una peste eso. Una peste, sí, ya. Porque las cosas de gran cantidad, yo presumo que es de paso que vienen. Obviamente. Y presumo que los servicios de apoyo aquí de esos muchachos se lo pagan con mercancía. No, esa es una realidad, eso está prácticamente demostrado. Ese es un tema. Ahora, no quedan... Mira, hay una cuestión de que tú no puedes subsistir con un salario de un policía. Se han mejorado algunas cosas, pero hay que tecnificar. Hay que seguir. Tú tienes que preparar a las personas, que tener técnicos en criminalística, capaces. No es que yo pretenda que la semana que viene tendremos aquí la serie CSI. Pero no, debemos aspirar a eso. Debemos aspirar a eso. Pero no para la semana que viene. Magistrada, nos queda un minuto. El presupuesto para el año que viene. Usted sabe que nosotros como fundación, una de las instituciones estrella de la FINJUS es el Ministerio Público. Sí. Y siempre históricamente hemos clamado porque se le asignen los recursos que necesita, y más en esta ocasión, en donde el Ministerio Público está asumiendo lo que son sus atribuciones. Sí. Vamos a hablar claro. Lo que se le asignó en el presupuesto dará para lo que nos hemos propuesto para el 2023 desarrollar desde el Ministerio Público, o vamos a necesitar más.
vamos a necesitar más porque es una institución en crecimiento y con necesidades de desarrollar otras capacitaciones, Claro, claro. otros métodos de investigación y así. Pero yo confío en que se siga manteniendo la misma postura flexible. De que cuando hace falta un dinero, aparece. Sí, Que hasta ahora ha sido así. hasta ahora ha sido así. Maestrada, es increíble. Tenemos una hora hablando y se quedaron, yo le diría que casi todos los temas. No, de verdad, no hablamos del sistema penitenciario, no hablamos del INASIF, no del Ministerio de Justicia. Del Ministerio de Justicia, en fin, se quedaron muchos temas, pero yo pienso que lo que se trató en este programa para mí eran los más importantes y son los temas que de una u otra forma es bueno que la sociedad dominicana conozca desde o en la voz de la Procuradora General de la República. Así que en nombre de Finjo, le agradezco el honor. Mira, una cosa, con relación al Ministerio de Justicia, yo no tengo ninguna objeción. Incluso en la rendición de cuentas. Yo recuerdo. Sí. Pero eso hay que tener. Eso hay que verlo. Hay que verlo porque no podemos tener un Ministerio de Justicia que pretenda solapar a la Procuraduría. Sí. O al Poder Judicial. O al Poder Judicial. O sea, eso hay que verlo con pinza. Por eso es que cuando se den esos debates, yo diría que los primeros invitados, como grupo, tienen que estar usted y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tan sencillo como eso. Sí, y poner a uno en condiciones de opinar, facilitándote con antelación qué es lo que sería la propuesta. La propuesta, sí. Claro, claro. Porque nadie puede opinar de lo que no conoce. Sí, pero yo creo que en esta ocasión pienso que esa va a ser la metodología. Sobre todo, primero, tomar en cuenta a los actores. Sí. Y después, sectores de la sociedad. Magistrada, gracias. No hay por qué. Para mí ha sido un lujo tener una vez más una conversación de este tipo, porque la verdad es que la hemos tenido muchas veces, sí. Pero en esta ocasión desde el escenario de la Fundación. Así que muchísimas gracias. No hay por qué, la gracia debo darla yo. Bueno, y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.